de anfitrión de este día. Es un verdadero honor abrir las puertas del auditorio. Que el ministro me dijo si había nombre. Efectivamente, ahora voy a dar una encuesta para dar al auditorio. Gracias por la idea. Y para dar inicio a un hito tan significativo como el lanzamiento de la primera edición del Libro Blanco de la Movilidad. Ya sabemos qué es, entonces es un momento muy, muy importante. Este valioso documento elaborado por OLADE se pone a disposición de las autoridades de los países de la región, de sus instituciones, del mundo académico, de los sectores empresariales, de la ciudadanía y de todos quienes trabajamos día a día por la transición hacia un transporte más limpio, eficiente y sostenible. Vivimos un momento crucial para nuestro sector y para el futuro del planeta. Los desafíos energéticos y ambientales nos exigen una reflexión profunda, pero también una acción concreta. Y precisamente ese es el corazón de nuestra misión: liderar la transición energética con responsabilidad, tecnología y visión. Hoy, 3.125 buses eléctricos recorren Santiago, respaldados mayormente por 61 cargadores instalados en 34 electroterminales construidos por Enel, mejorando además la experiencia de transporte público. En una escala de 1 a 7, los usuarios califican el sistema de transporte general con nota 5,5 y los buses eléctricos con un 6,3, lo que refleja una alta valoración. El primer trimestre del 2026 la flota crecerá a 4.400 unidades, es decir, un incremento del 40%, consolidando a Santiago como la ciudad con más buses eléctricos del mundo, fuera de China, claramente. Ese avance tiene raíces profundas. En 2011, cuando el sistema tenía una nota de 4,3, instalamos el primer cargador eléctrico público del país. Fue el inicio de una apuesta firme por la electromovilidad. Hoy las 3 electroestaciones públicas más grandes de Latinoamérica están en Santiago, y en 2 de ellas los cargadores eléctricos de Enel abastecen vehículos particulares, flota de pasajeros, delivery y logística. Actualmente el 54% del universo de carga eléctrica pública del país está bajo nuestra operación, con más de 540 puntos de carga distribuidos desde Iquique hasta Punta Arenas, que son alrededor de 4.700 kilómetros de carretera. Por lo tanto, hemos llevado los beneficios del transporte cero emisiones a todo Chile. La movilidad sostenible no es un desafío aislado, razón por la cual estamos acá para discutirlo, sino una pieza clave en la transición energética de Latinoamérica. Entonces, el Libro Blanco de Movilidad Sostenible nos ofrece una guía valiosa, con datos, casos y experiencias que impulsan transformaciones económicas, sociales y medioambientales. De sus análisis surgirán empleos verdes, ciudades más inclusivas y procesos más eficientes. Pero es urgente acelerar esta adaptación. Hoy en la región el transporte es uno de los principales consumidores de energía y emisores de gases de efecto invernadero. Señores y señores miembros de OLADES y representantes de las instituciones que colaboraron en la elaboración de este documento, sepan que están siendo protagonistas de un cambio profundo cuyas contribuciones serán valoradas por las generaciones presentes y futuras. Su trabajo impactará positivamente en la calidad de vida de nuestras ciudades y de quienes la habitan. En nombre de Enel y a título personal, agradezco sinceramente su aporte. La presencia de cada uno de ustedes es una señal poderosa. Estamos listos para marcar la diferencia. Que este encuentro sea fuente de inspiración, colaboración y nuevas ideas para construir juntos un futuro mejor. Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Continuamos ahora sí, y me gustaría darle la palabra a Andrés Rebolledo Smithmans, secretario ejecutivo de OLADE. Adelante. Muchas gracias, María José. Bueno, muy buenos días a todos, todas. Yo quiero compartir 2, 3 ideas fundamentalmente esta mañana.
En primer lugar, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, por cierto, de las autoridades, ministra, ministros, ex ministra de Transporte, que hoy día, con su presencia de alguna manera, también entregan un testimonio de este compromiso que ha habido con la movilidad eléctrica sistemáticamente en el gobierno de Chile y los distintos gobiernos, incluso habiendo cambiado el ciclo político desde que dimos los primeros pasos en esto hace ya casi una década. Muchas gracias a Anel, muchas gracias Pedro, CEO, por facilitarnos esta bella sala. Yo lo había visto por streaming en algunas cosas, pero más bonito en persona. Gracias por vuestra disposición y por las facilidades además que nos han entregado el día de hoy. Solo transmitirle que estamos muy contentos con este libro blanco, que es básicamente un esfuerzo colectivo. Yo quiero resaltar eso. Nosotros lo que hemos hecho es coordinar muchos actores, muchas organizaciones, gobiernos, gubernamentales, no gubernamentales, que nos han generosamente, comprometidamente, la verdad, contribuido en distintas dimensiones desde sus propias experiencias a este libro blanco. Quiero agradecer a Figueral y su equipo, el director de estudio de la OLADE, que ha emprendido esta tarea. Ahí están todas las organizaciones que nos han colaborado. Estuvo perfecto porque alcanzaron ahí. La verdad es que la alternativa ha sido más chica, se hubiera habido más. Te lo digo porque hubo más interés incluso en ese sentido, pero bueno, hay que también a veces respetar los timings y eso. Ahí está el libro, ustedes lo tienen. Libro además como uno ya casi no tiene a esta altura porque suele ser todo digital. Ahí está el QR, el código barra, siempre digo lo mismo. Eso se me cae el carnet. Para bajarlo si quieren y lo quieren tener por ese medio. Y una idea particularmente de la perspectiva regional, que es lo que nos compete como Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía. Nuestra región es una región privilegiada desde el punto de vista de su dotación de recursos energéticos, su pluralidad en materia de transformaciones, su riqueza en términos de renovabilidad y por lo tanto su gran penetración de energías renovables, particularmente en el mercado eléctrico. 70%, incluso más, de energía eléctrica producida con fuentes limpias. En algunos países, incluso 100%. En algunos países, algunas horas del día, cerca del 100%. Es el caso de Uruguay, el caso de Chile. Algún día llegaron este año creo que al 90%, ¿no, ministro? O algo así. Por lo tanto, con esto lo que quiero reflejar es que está en una condición privilegiada para dar el paso que hoy día probablemente es parte de la esencia de las políticas públicas, la prioridad de la mayor parte de los países de América Latina, que es a partir de la descarbonización de lo eléctrico. Hoy día el paso es descarbonizar el resto de la economía, particularmente la demanda energética. Y en ese contexto, en la demanda energética, por cierto que está la industria, por cierto que está lo residencial, pero fundamentalmente está el transporte, donde se juega una parte muy central del partido para efectos justamente de llegar a la carbono neutralidad y avanzar en una senda en ese sentido. En América Latina y el Caribe, el sector transporte todavía representa un poco menos del 40% de todo el consumo energético. Por lo tanto, es por eso que, como digo, ahí se mueve la aguja y se juega realmente una parte muy central de la descarbonización. Y nosotros como organización, como LADE, estamos trabajando con los distintos actores y el ecosistema que tiene que tomar acciones en ese sentido, que trasciende la oferta energética y se sitúa fundamentalmente, como digo, en la demanda energética. En ese contexto, poder compartir con ustedes este libro con data, con propuestas, con experiencias exitosas que muchos de ustedes nos colaboraron desde sus propias experiencias en distintos proyectos, creemos que es una contribución. Esto lo van a desarrollar en detalle, pero solo transmitir que nuestra región en materia particularmente movilidad eléctrica, más allá de la movilidad sostenible, que puede uno obviamente entender que tiene un alcance más allá de lo eléctrico, particularmente en lo que se refiere a biocombustible, en lo que se refiere a vehículos eléctricos, el año 25 dio un salto muy, muy importante. Y si uno ve los números, y ahí no voy a hacer spoiler, se va a dar cuenta que el 25 ha sido de alguna manera un año bisagra de esa perspectiva. Entre otras cosas, ingresa con fuerza los colosos de la región.
Brasil y México. Y por lo tanto, creo que eso sin duda va a ser una tendencia que va a marcar de manera muy determinante el futuro en relación a la movilidad eléctrica. Por último, un apunte personal, si me permiten. El año 2016 dábamos los primeros pasos en materia de movilidad eléctrica. El año 2017, 18, uno se confunden con los años. Hicimos aquel evento deportivo tecnológico de la Fórmula E. Algunos se acuerdan, algunos estuvieron incluso involucrados en ese proyecto. Lo hicimos en febrero. Me acuerdo que la presidenta le dije, no se preocupe, presidenta, en febrero no anda nadie en Santiago. Lo digo porque fue un desafío complicado desde el punto de vista del transporte. Y la verdad es que en aquel entonces había que hacer un esfuerzo de alguna manera de convencer y dar a conocer y sobre todo mostrar que para Chile, y hoy día probablemente eso claramente trasciende a América Latina y el Caribe, es una tecnología que tiene sentido y donde tenemos ventajas comparativas. Hoy día, y creo que la convocatoria esta mañana da cuenta de eso, está instalado. Chile en particular tiene un liderazgo en ese sentido, en lo particular en lo que se refiere a los buses. Ese número que dice el CEO probablemente es la mitad de Transantiago o algo así, ¿no? ¿Ah? Perdón, Transantiago. Es que yo estoy fuera de Chile hace 3 años, perdón. Bueno, pero es la mitad de los buses que circulan en nuestra región o más. Eso realmente es impresionante, impresionante. Ese es un número que la gente incluso lo mira desde afuera. Probablemente desde el punto de vista de los vehículos privados hoy día hay algunos esfuerzos que hacer en términos, en fin, no solo de tecnología, sino que particularmente me refiero en términos de el esfuerzo de inversión, pero claramente seguiremos ejerciendo ese liderazgo como país y probablemente la región también tomará un ritmo, dado estos números que digo, muy determinante. Muchas gracias por acompañarnos y seguro que este será un primer esfuerzo de una secuencia, por lo menos nosotros como organización en que estamos comprometidos, en este caso de la movilidad sostenible. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Continuamos ahora sí con la oratoria, dándole la palabra a Maisa Rojas Corradi, ministra del Medio Ambiente de Chile. Adelante. Muchas gracias. Me sumo a los vocativos y a la alegría de estar acá en algo que mencionaban recién y es la demostración de que la movilidad sostenible y en general nuestra transición energética, pieza tan importante en enfrentar el cambio climático en Chile, es una política de Estado y que por lo tanto ha permitido estos avances tan importantes que se mencionaban. Cuando firmamos el Acuerdo de París hace 10 años atrás, no había ni un bus eléctrico en Santiago y vamos a terminar, Paula lo va a refrendar, con un 68% de la flota de buses al final de este gobierno eléctrico. Y fíjense que es importante transmitir esta información. Es importante transmitirla porque el Acuerdo de París cumple 10 años y Chile sigue firmemente comprometido con ese acuerdo y sigue firmemente comprometido porque le está cambiando la vida a las personas. Nos está dando desarrollo, bienestar y prosperidad. Uno diría a los santiaguinos y santiaguinas, sí, pero también más en general a los chilenos y chilenas. Tanto así que la semana pasada, cuando el presidente en Naciones Unidas, en su discurso y hablando ya de nuestros compromisos que se traducen en nuestra NZ, la sigla, ¿verdad? Las contribuciones determinadas a nivel nacional, las entregamos en la semana pasada en Naciones Unidas con el presidente, nos comprometemos a que el pic de emisiones del sector transporte ocurran en el año 2030.
En general, el pic de emisiones probablemente la vamos a cumplir este año o antes. En el sector electricidad ya pasaron también, pero transporte es el área en el cual, como un país en desarrollo donde todavía no todos los hogares tienen un auto, es harto más difícil bajar las emisiones en ese sector. Entonces, el compromiso de llegar con el pic de emisión al año 2030 es realmente muy relevante, y es por eso que la movilidad sostenible, la movilidad que permite movernos sin generar gases de efecto invernadero, tiene que ser una política de largo plazo en la cual tenemos que ponerle mucha energía y mucha coordinación intersectorial, y es por eso que también es evidente y es claro, y así lo demuestra que estemos aquí representados 3 ministerios. En este libro blanco en particular se incluye un proyecto que ejemplifica esto, que es el proyecto que aparece ahí también, CLETS, que es el que apoya la estrategia chilena de transporte sostenible. Eso es lo que está allí manifestado para poder compartir con el resto de la región las buenas prácticas que a partir de ese proyecto, pero en general de la coordinación intersectorial que existe, yo diría que particularmente con la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, que nos obliga a todos y a los 3 ministerios que estamos aquí hoy día presentes en particular, a avanzar de una manera sostenida y vinculante en estas estrategias. Ahora, el proyecto en particular que van a poder ver en el libro también, trabaja sobre 2 componentes: promoción de marcos normativos, de planificación, reglamentarios que fomenten la adopción de sistemas integrados de movilidad de bajas emisiones, y porque uno quiere, esto que yo decía, que esto sea realmente un aporte al bienestar. Evidentemente también tiene una componente de implementación de iniciativas pilotos. Y aquí también nos hace eco la necesidad de descentralización de este tipo de políticas en el país, y estos pilotos están en Antofagasta, en la ciudad de Concepción, Lebu y también Valdivia. Así es que muy contento de que podamos estar presentes en el lanzamiento y demostrar desde Chile cómo a través de una ley, yo diría, y de varias iniciativas coordinadas y de proyectos con financiamiento internacional, hemos podido darle un seguimiento muy continuo, muy robusto a esta transición para enfrentar el cambio climático, y de esa manera darle bienestar a los chilenos y chilenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Ahora sí, para finalizar el uso de la palabra por parte de las autoridades, me gustaría darle la palabra a Diego Pardo Lorenzo, ministro de Energía de Chile. Adelante, por favor. Buen día a todos, ¿cómo están? 3 cosas, voy a seguir también tu... Bueno, la primera, no sé si me van a encuestar, pero quisiera ejercer mi derecho a sufragio por el nombre del auditorio para Pedro Ursúa, no felicitarlos por la nueva casa y agradecerles por recibirnos hoy acá. También aprovechar de felicitar a Fitzgerald por esta iniciativa. Con Fitzgerald yo creo que no solamente compartimos el cariño por Peñarol, sino también por las políticas públicas bien hechas. Y este libro refleja varias de las cosas que hemos impulsado desde nuestro país en materia de electromovilidad y cómo intentamos acompañar
la electromovilidad desde los lugares donde hemos encontrado que podemos hacer la diferencia antes. La electromovilidad tiene la particularidad de representar de manera muy concreta cómo la transición energética es, primero que nada, un cambio de tecnología en los modos de producción, cómo hacemos las cosas distintas, pero también cómo impactamos de manera muy directa la vida de las personas. La vida económica de las personas. A mí me tocó, una de las primeras actividades que me tocó hacer a mí, cuando asumí como ministro hace como 3 años, fue entregar un pequeño furgón eléctrico en Puerto Varas a Raúl, que era un emprendedor de Puerto Montt, que también tenía una sucursal en Chiloé, que se dedicaba al reparto de insumos dentales. Su negocio, como básicamente todos los negocios sujetos a la importación, está muy anclado al costo del dólar. Y ese año fue precisamente un año muy difícil para nosotros en términos de los términos de intercambio. Y a su vez también fue un año particularmente complejo en el precio de los combustibles líquidos, que subieron mucho. Y en ese trayecto, digamos, él me llevó en su furgón entre Puerto Montt y Puerto Varas. Este era su segundo furgón, ya tenía uno. Me contó que el tener el furgón eléctrico, el poder hacer sus envíos de furgón eléctrico, fue precisamente lo que le permitió absorber todo este shock macroeconómico de el deterioro de digamos, del tipo de cambio, el aumento del precio de los combustibles, y mantener a flote su empresa. Si él hubiera tenido un furgón a diésel, seguramente su empresa hubiera quebrado. Fue tener un vehículo eléctrico lo que permitió seguir en el negocio, y hoy día ha crecido un montón. Tiene ya una flota, creo, de 5 furgones eléctricos, y le va mejor que nunca. Un gran aliado, la electromovilidad, que cambia la manera en que producimos y nos hace más eficientes y nos permite precisamente enfrentar de mejor manera este tipo de circunstancias, y también cambia la vida cotidiana de muchas personas. Se mencionaba, Andrés, que más de la mitad de los buses de la red de Santiago son eléctricos, pero esto no está ocurriendo solamente en Santiago. Está ocurriendo en Coquimbo La Serena, está ocurriendo en Antofagasta, está ocurriendo en Concepción, está ocurriendo en distintas ciudades de nuestro país, donde estamos tomando las enseñanzas de lo que aprendimos en Santiago y llevándolo a otras de las regiones, en Antofagasta en particular. Conocí a una de las usuarias de la nueva línea que recorre, digamos, linealmente la ciudad, y le pregunté qué era lo que más le gustaba de este cambio entre buses a diésel y buses eléctricos. Y la respuesta es una respuesta muy chilena. Me dijo: ahora podemos pelar con mi vecina, porque como la micro no mete tanto ruido y es más silenciosa, llegamos con el pelambre, digamos, hablar mal de los vecinos, lo que hacemos los chilenos cuando nos subimos a la micro. Cambiar la calidad de vida, disminuir el ruido en el trayecto, hacerle el trayecto más confortable a personas de carne y hueso. De eso también se trata la movilidad. Apoyar a las pymes para que sus insumos sean más baratos, para que sean más competitivas en los mercados. Acompañar en el transporte público, haciéndolo más eficiente y mejorando la calidad de servicio. Eso hace que nosotros, hay cosas de las que estamos muy convencidos y cosas que también se mencionan en este libro blanco con las que recién estamos experimentando. Estamos muy convencidos de nuestras políticas de apoyo a pymes, estamos muy convencidos también de nuestras políticas de apoyo en el transporte público mayor y menor, porque también tenemos programas de taxis colectivos y de taxis eléctricos que han funcionado bien. Estamos muy convencidos también de lo que hemos hecho en redes de carga. Entre el 2018 y el 2021 se construyeron cerca de 500 puntos de carga públicos. Nosotros vamos a entregar el periodo 22-25 con 2.000. O sea, hemos triplicado la velocidad de construcción de puntos de carga. Importante, estos son puntos de carga de acceso público, pero es inversión privada, porque lo que hemos hecho es básicamente hacernos cargo de las dificultades regulatorias para habilitar la inversión privada y abrir mercado.
Antes las electrolineras eran típicamente solo de los mismos que vendían combustible líquido. Hoy día hay muchos más participantes, tanto a nivel industrial como a nivel de puntos de carga, público. ¿Cuáles son cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante? Yo creo que es muy importante transparentar porque cuando uno habla el diario, por ejemplo, hoy día en la mañana, la Asociación de Vehículos siempre pide mayores subsidios a nivel residencial. ¿Y por qué Chile todavía no da ese paso? Y yo creo que es importante que nos demos un minuto para hablar de esto también. Es claro que el peso público está muy bien puesto en el transporte público. Es muy claro que el peso público está muy bien puesto en las pymes. ¿Es tan claro que está bien puesto a nivel residencial? No lo sabemos. Tenemos por primera vez nuestra ley de almacenamiento y electromovilidad que está implementando la reducción de el permiso de circulación por primera vez en nuestro país. Eso es algo que estamos evaluando, porque lo que muestra la perspectiva comparada es que a nivel residencial no necesariamente el uso residencial no es necesariamente el más eficiente. Una persona o una persona y media por automóvil no necesariamente es igual de eficiente que un vehículo de carga que está siempre a máxima capacidad o un vehículo público que está siempre a máxima capacidad. Y por otro lado, lo que muestra también la literatura comparada es que muchas veces a nivel residencial el mismo vehículo eléctrico no desplaza uno de combustible, sino que el de combustible queda en el mismo grupo familiar y terminamos con un parque vehicular más grande en términos agregados. Y eso tampoco es una buena idea. Esos son los desafíos de los que nos tenemos que hacer cargo como país, porque nosotros hacemos políticas en serio, no solamente para la galería. Muy convencidos de lo que hemos hecho a nivel de transporte público, muy convencidos de lo que hemos hecho a nivel de pyme y a nivel residencial es el siguiente paso y es un paso que tenemos que hacer sobre la base de la evidencia y mirando los datos que refleja este programa piloto. Para eso, el trabajo de Fitzgerald y de la ELAD es clave. Con políticas públicas bien hechas, poniendo la evidencia por delante, podemos avanzar y encontrar cuáles son los espacios donde nuestras políticas públicas hacen la diferencia. Nosotros creemos que en Chile tenemos mucho que aportar y también mucho que escuchar de parte de la experiencia de la región. Así que gracias nuevamente y los invito a todos a leer este muy interesante libro blanco sobre la electromovilidad. Gracias. Muchísimas gracias y en su nombre aprovecho para agradecer a todas las autoridades que nos compartieron sus palabras el día de hoy. También agradezco especialmente la presencia del director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Enrique O'Farrill Julián. La agencia, tal como dijo la ministra, ha sido fundamental en el apoyo a este libro a través del programa CLETS, apoyo a la estrategia chilena de transporte público sostenible. Agradecer también a cada una de las organizaciones que hicieron posible este libro. Andrés les dijo que se encontraban allí, pero me voy a permitir nombrarlos. Ellos son la Asociación Latinoamericana de Distribuidores Automotores, la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, Energías Limpias de Costa Rica, ELCO, Instituto de las Américas, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Universidad de Santiago de Chile y Agencia de Sostenibilidad de Chile. Les pido un aplauso para todos ellos. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, comenzamos con el primer panel. Y para eso invito a acompañarnos a Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Areas, VP Asuntos Gubernamentales y Externos de América Latina y el Caribe de BMW, Sebastián Galarza, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible y representando al Consejo Internacional de Transporte Limpio, y finalmente a Fitzgerald Cantero, director de Estudios, Proyectos, Información de OLADE, que va a ser nuestro moderador. Adelante. ¿Te gusta venir a empezar con tenemos un problema? No. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Buenos días.
Un gran gusto estar por aquí. La verdad que estamos en este lanzamiento que tanto hemos trabajado, imaginado, y para nosotros es un gran momento. El agradecimiento a las autoridades, muchos de ellos tienen una agenda bastante complicada y se han tenido que retirar. Les agradecemos muchísimo por haber estado y habernos acompañado, habernos brindado este mensaje tan importante. La verdad que Diego, sabíamos que nuestro amigo, el ministro de Energía, Diego Pardo, es una persona muy inteligente. Cuando nombró a Peñarol lo reconfirmó. Y además es bien interesante, me gustaría rescatar un par de cosas que mencionaba, ¿no? Esto de la importancia que tiene la movilidad sostenible para el público, para las personas, para todos nosotros, que somos de una manera u otra usuarios del transporte público. Y ese ejemplo que ponía, ¿no? de este emprendedor en Puerto Montt, de Entregón Puerto Varas, demuestra eso, ¿no? Demuestra ese valor de cómo una empresa en todo caso puede ser viable en función del energético que estoy utilizando, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, eso me parece algo muy, muy destacado a subrayar. Además, quienes los visitan desde fuera y no conocen Puerto Vara, Puerto Montt, les recomiendo, es hermoso, dan ganas de volver. Y otra cosa que mencionaba, me hizo acordar mucho, ¿no? Cuando ponía el ejemplo de lo que le contestaba la señora, en Uruguay dice chisme o chusmerío, ¿no? Y a nosotros nos pasó algo parecido. Hicimos un programa en un departamento de Uruguay que es el que menos población tiene, un departamento muy querido que se llama Flores, y pusimos el 100% de los buses eléctricos en Flores. 1. Y le preguntábamos a la gente qué tal, y nos decían lo contrario, decían, ahora no puedo chusmear con mi vecina porque como no hace ruido se escucha todo y no puedes hablar del que va al costado. La típica respuesta que fue realmente, aparte, están los videos por ahí muy, muy graciosos. Bueno, la verdad un gusto poder tener este espacio. Vamos a hacer un par de paneles. El agradecimiento obviamente a todas las instituciones que ya fue mencionado. Quiero resaltar especialmente a la gente de Axid, nos acompañan por aquí. Creo que estaba Pablo Lara por allí que nos ha apoyado mucho al proyecto CLETS. Con Axid, además desde OLADE hemos tenido esta suerte de llevar adelante este emprendimiento, pero también tenemos un proyecto que tiene que ver con hidrógeno, y en el marco de la Semana de Energía, que empieza dentro de unas horas oficialmente, vamos a tener eventos que tienen que ver con hidrógeno, que son muy importantes. Y a su vez vamos a tener un evento sobre estos temas, vamos a seguir conversando durante la semana, así que los invitamos a todos. Bueno, un placer. Aquí estoy con Paola, con Guillermo, con Sebastián, como se ha mencionado. Me gustaría un comentario de cada uno de ustedes de cómo ven desde su perspectiva la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, de ese modo que nos cuenten de qué manera, han tenido distintas participaciones en el libro, pero de qué manera, por ejemplo, Paola, que ha tenido un protagonismo muy importante en este transporte de Santiago, el área metropolitana, que ya fue mencionado, cuál ha sido la visión, los resultados, cuáles son las cosas que podemos estar compartiendo como experiencias, e invitando a todos los que están aquí, que tienen su libro en la mano y los que lo van a poder también ver desde el exterior y descargar, qué podemos encontrar y qué cosas podemos allí compartir. Bien, se escucha, ¿verdad? Saludar a todas y todos los que están presentes. No sé si tenemos conexión también vía streaming. Felicitar a OLADE y obviamente a todas las demás organizaciones que son parte de este libro. Nosotros creemos firmemente que documentar la experiencia de la movilidad sustentable, del camino recorrido, es fundamental, y es un compromiso que también tenemos que tener todos y cada uno con la historia y con el futuro también y los desafíos que vienen. Así que aplaudir la iniciativa. Dime cuánto tiempo, ya que pusiste ahí unos 7 minutitos. 7 minutitos. Una segunda ronda después. No hay ningún problema. Voy a estar mirando ahí tu teléfono. Bueno, la verdad es que el origen del trabajo conjunto y colaborativo que hemos hecho en Santiago de Chile en particular y en Chile en general, se remonta y comienza hace varios años atrás, lo decía Andrés, ya casi una década, pero específicamente al año 2017, donde comenzamos una historia que hoy día se plasma en los números que mencionábamos. Nosotros comenzamos, además de la mano de quien nos invita hoy día a su casa, que es Enel, porque en el año 2017, primero
elaboramos la estrategia de electromovilidad, la primera estrategia nacional de electromovilidad, porque las políticas públicas se tienen que construir con una hoja de ruta y esa hoja de ruta tiene que tener metas y tiene que tener objetivos. Y el 2017 nos unimos, Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, sociedad civil, academia, sector privado y elaboramos esa estrategia. Y en esa estrategia nos pusimos metas bien ambiciosas y esas metas con los años las hemos ido cumpliendo. Pero a su vez pasamos de la teoría a la práctica, que es lo relevante. Y este libro creo que recoge no solo la experiencia de Santiago, sino la de buena parte de América Latina y el Caribe en ese sentido, porque llevamos a la práctica lo que queríamos lograr como objetivo y lo llevamos a través de la incorporación de los primeros 2 buses eléctricos al sistema de transporte público. No fue un piloto solamente para probar, fue decir, estos buses llegaron para quedarse. Y esos 2 primeros buses, de la mano de Enel, de la mano de los operadores, que fueron Medbus y Bule, las empresas, y de la mano de las empresas de transporte y de las fabricantes, que fueron BYD y también Yutong, empezamos a circular con esos buses. Y fíjense en algo bien relevante, esta discusión la tuve con varios alcaldes también en su momento que querían también algunos para su sector oriente, para acá, para tener los buses eléctricos acá. ¿Y qué dijimos nosotros? No. Estos buses van a recorrer la ciudad, porque todos se merecen los beneficios de la electromovilidad. Y escogimos uno de los recorridos más largos para partir con el primer bus eléctrico, el 516, desde Pudahuel a Peñalolén, pasando por 6 comunas. 6 comunas, porque la electromovilidad no puede ni debe ser un beneficio para algunos, sino que tiene que ser para todas y todos. Y esos buses eléctricos con el paso del tiempo, evidentemente, empezaron a crecer. Y se consolidó la política de Estado, partimos en el gobierno de la presidenta Bachelet, siguió en el gobierno del presidente Piñera y hoy día en el gobierno del presidente Boric nosotros hemos logrado consolidar esta política. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho incorporando más y nuevos buses eléctricos. Partimos con alrededor de 800 buses eléctricos del gobierno, se implementan las licitaciones y tal como lo decía la ministra de Medio Ambiente, en este gobierno vamos a terminar con el 68% de la flota eléctrica, lo que equivale a aumentar de esos 800 buses a 4.406 buses eléctricos que van a circular en Santiago. Y el remanente son Euro 6, por lo tanto es una tecnología que es igualmente amigable con el medio ambiente. En este cambio y en esta evolución hemos tenido la participación activa de todos los actores y por sobre todo hemos construido un modelo financiero, económico, normativo y técnico que es fundamental para esta expansión. ¿En qué consiste brevemente el modelo? Primero, tener subsidio. Sin subsidio, difícilmente el gobierno de Chile habría podido masificar la llegada de la electromovilidad. Sin esa ley que data del año 2009, que estableció un subsidio nacional al transporte público, hoy día, yo te lo puedo firmar donde tú quieras, no tendríamos la cantidad de buses eléctricos que tenemos. Pero junto con eso había que tener un modelo normativo contractual y esos contratos son fundamentales para la llegada de la electromovilidad. ¿Por qué? Porque nos permiten tener la solidez, tener un sistema robusto para atraer a los inversionistas, para que ellos inviertan y crean en este modelo, para poder transferir los buses, que a lo mejor van a tener una vida útil mucho más larga que la que proyectamos en su inicio. Nos hablaban de baterías que duraban 8 años. Pues bien, esos primeros 2 buses del 2017 ya cumplieron 8 años y el nivel de degradación de las baterías no supera el 10%. Por lo tanto, pueden perfectamente seguir operando. Entonces, esos desafíos en que la movilidad o la electromovilidad que estaba verde y que aún está verde en muchos aspectos, es necesario un modelo contractual potente que permita transferir buses, que permita atraer al mercado y que permita operacionalmente monitorear en el día a día. Por lo tanto, ese modelo normativo, modelo contractual es fundamental. Y también lo es la perspectiva social de lo que estamos haciendo. Y en eso también quiero ser enfático que es muy relevante poder expandir la electromovilidad a todos los sectores. Y nosotros, al igual que OLADE, tuvimos el desafío de elaborar el primer informe de electromovilidad de Santiago de Chile, que en buena parte también se recoge. Los últimos serán los primeros, así que los invito a leer el libro al revés,
partan por Santiago, que es la última experiencia que está comentada, para que puedan tener esta visión general que les estoy comentando del modelo contractual, financiero, legal, pero también social. Y en esas páginas está recogido nuestro informe de electromovilidad, que fíjense ustedes, tiene encuesta de percepción muy relevante. Quiero dar un solo dato para cumplir, creo que estamos ya casi con los 7 minutos. 89% de los vecinos y vecinas que viven en el entorno de una vía donde van los buses eléctricos, 89% considera no solo que es un orgullo la electromovilidad, sino que es innovación, que es tecnología, que es un mejor transporte público para ellos. 89%. Y como la electromovilidad, además, hoy día en Chile, en Santiago de Chile, tiene rostro de mujer, les quiero contar que hoy día tenemos 2.156 conductoras en el sistema de transporte público que además ven en la electromovilidad una posibilidad de acercarse mejor a su labor. Conducir un bus eléctrico para ellas es mucho más fácil que un bus diésel, y me quiero quedar solamente con las palabras de un conductor de uno de los principales terminales, electroterminales que nosotros tenemos. Cuando yo le pregunto, ¿cómo siente usted la electromovilidad? Mire, yo cuando llegaba a mi casa todos los días, llegaba sucio. Hoy día yo llego limpio. La electromovilidad para mí significa dignidad. Por lo tanto, es por esa razón que tenemos que seguir también fortaleciendo la llegada de esta tecnología, y nuevamente aplaudo la iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Guillermo, tú representas una empresa privada, una Sí. empresa muy importante como es BMW, Hola, hola. y sería muy importante que nos contaras cómo ven desde BMW la movilidad sostenible, cuáles son los planes, que nos des alguna primicia, qué están pensando para nuestra región respecto a este tema tan importante que una empresa tan importante a nivel mundial, con todo lo que significa también la industria automotriz para Europa, ¿verdad? Y con su gran presencia en nuestra región, bueno, cómo están viendo la movilidad sostenible, cómo están mirando un poquito el futuro respecto a este tema en nuestra región. Sí, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, gusto estar acá. Mi nombre es Guillermo Oreas y estoy a cargo de Asuntos Gubernamentales y Sustentabilidad para BMW, para América Latina. Bueno, yo quisiera darles una visión regional, cómo iniciamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí. Cuando comencé en Latinoamérica a trabajar en el 2012, comenzando a tener interacciones con miembros de gobierno, les hablaba de los autos eléctricos y creo que lo mencionó el secretario general de OLADE, que era algo como que le estábamos hablando de ir a Venus o a Saturno, y me preguntaban, bueno, ¿y BMW que van a construir ustedes autos eléctricos de autos de golf? Ustedes saben que los autos para golf son eléctricos. Decíamos, no. Bueno, estamos casi más de 12 años y hoy en día alrededor de un 30% de nuestras ventas en la región son de autos eléctricos e híbridos. O sea que ha sido un éxito rotundo. Y fuimos los primeros en entrar en la región, y de los primeros países que entramos fueron Chile, Costa Rica, México y Brasil. Y ha sido un éxito total, un éxito total. Y el éxito no solamente para nosotros, sino que ha sido un éxito en común. Recuerdo hace 10, 12 años, lo que nosotros decíamos era, entre más marcas vengan a los países, mejor. Entre más gente se una a la fiesta de los autos eléctricos, mejor. Y al ser los primeros, comenzaron luego a entrar otras marcas y otras marcas. Y también yo hacía la analogía cuando me decían, no, esta es una tecnología para la gente rica, la gente pudiente. No. A todos nos afecta la contaminación del aire, todos nos morimos por la contaminación, tengamos dinero o no tengamos dinero, a todos nos afecta por igual. Yo decía, vean los teléfonos celulares. Al principio era algo incomparable y luego se fue masificando la tecnología, y es lo que vemos hoy en día. Hace 2 semanas estuve en Montevideo, Uruguay, el mes pasado en San José, Costa Rica, y la masificación de autos eléctricos es increíble. Autos europeos, autos coreanos, autos chinos, igual que también el transporte público. Es increíble. A nivel, por ejemplo, Costa Rica es alrededor del 30% de las ventas de autos particulares son eléctricos. También han hecho un esfuerzo increíble, no al nivel que tiene Chile, en el nivel de transporte público. Y como mencionaba, creo que era el ministro de Energía,
es el componente que ahora veo que es crítico para Chile, entrar a la parte de la movilidad personal de las personas. Una cosa importantísima, sí, el futuro de la movilidad no es solamente eléctrico, es multimodal. Eso es importantísimo, y el que no entienda eso no lo sabe. Usted lo sabe muy bien. Y le doy un ejemplo. Yo soy un ejemplo de multimodal. Yo vivo en Washington, D.C., yo camino de mi casa al metro todos los días, me bajo del metro y tomo ya sea una de esas bicicletas eléctricas, voy a la oficina y utilizo durante el fin de semana un auto eléctrico. Entonces, prácticamente mi huella de carbono es mínima, o monto una bicicleta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Ahora el futuro tenemos dos grandes pilares. El número uno es, no sirve de nada tener autos eléctricos o autobuses eléctricos si no hacemos una decarbonización de toda la cadena de valor con que construimos esos buses y esos autos. Entonces, ese es el próximo paso para nosotros, para BMW, que todos nuestros proveedores tengan una certificación y garantizar que todo el proceso de manufactura sea un proceso verde y con la menor huella de carbono. Y como parte de eso también es la reutilización. O sea, al momento de que llegó la vida útil del auto, poder ese auto llevarlo a sus componentes mínimos y reciclar. Y eso también es un círculo positivo, porque desde que se diseña el auto, se tiene que diseñar de una forma que 10 años o 15 años más tarde lo puedas reciclar de una forma más fácil. Entonces, a eso es lo que vamos. Y lo siguiente es, en los últimos 10 años, junto con otra empresa multinacional que es Toyota, invertimos en desarrollo de movilidad de hidrógeno. Ya en 2 años sacamos a nivel mundial una flota de autos de hidrógeno para la venta comercial. Hoy en día hay una flota en Europa, Estados Unidos, diferentes partes del mundo haciendo pruebas técnicas. O sea que eso es otro componente para la movilidad sustentable. Y qué más, Chile tiene un potencial enorme, es líder en lo que es hidrógeno verde. Otros países como Costa Rica, Uruguay también ya lo están trabajando. Así es que me siento muy positivo con la región. Y estaba leyendo un artículo del Economista hace un par de semanas que todo el tema de la transición energética está tomando mucho más fuerza en los países en desarrollo que, no digamos, Estados Unidos, donde hay políticas públicas que hoy en día no le están dando la importancia. Entonces, y además que tenemos mucha producción de energía verde. O sea, el futuro para Latinoamérica lo veo maravilloso. Muy bien. Gracias. Gracias, Guillermo. Así que tendremos BMW dentro de poco de hidrógeno por aquí. Sí. Fantástico. Muchísimas gracias. Bien, Sebastián, tenés un rol importante en el tema de la movilidad sostenible. Has aportado algunos artículos al libro. Y bueno, aquí te hemos invitado además como representante de ICCT, ¿no? El Consejo Internacional de Regulación de Transporte Limpio. Y ahí hay un artículo que es bien interesante en lo que tiene que ver con lo que es la regulación del transporte desde el lado de la oferta. Entonces, lo que te pediríamos es que nos cuentes un poco, a ver, ¿qué es esto de regulación del transporte al lado de la oferta? ¿Cómo apoya, cómo ayuda a las políticas públicas que mencionaba Paola, estos ecosistemas que se forman para poder potenciar esto? ¿Qué nos puedes decir? Súper, muchas gracias, Fitzgerald. Bueno, yo soy el director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible y nosotros somos socios de ICCT y otros aportantes también a este libro. Escribimos 2 capítulos, justamente uno enfocado más ampliamente en regulaciones de oferta y otro enfocado en la regulación de oferta quizás más emblemática que tiene la región, que es la Ley de Eficiencia Energética chilena, que ahí voy a entrar un poco más en detalle de eso. Pero antes de eso, una reflexión general. Estamos hablando de movilidad sostenible, pero la verdad nuestro enfoque aquí está más orientado a transporte terrestre. Hay otras áreas del transporte que también tenemos que descarbonizar, que no son menores, como es el transporte marino, aviación. Y dentro del transporte terrestre también tenemos divisiones del transporte liviano de pasajeros, del transporte pesado, transporte de carga, transporte de pasajeros pesado también, como lo que ve Paula.
y también todo lo que es el transporte off-road o fuera de camino, como lo que es maquinaria, etcétera. Entonces, ese es el gran reto que tenemos nosotros como región, como mundo. Globalmente es un reto cómo descarbonizamos todos estos procesos que a su vez arrastran un montón de cadenas de valor también, donde además Latinoamérica tiene un rol muy importante. Chile, solamente Chile, tiene las dotaciones de cobre y litio más importantes de la región. Entonces, es algo muy, muy relevante hablar de este proceso, qué implica esto para las economías de nuestros países, qué implica eso para nuestras ciudades, cómo se descarbonizan y qué oportunidades surgen de esto. ¿Cómo aceleramos el proceso? O sea, el gran reto que tenemos ahora es que, bueno, existen las tecnologías, sabemos que existen, sabemos que hay diferentes tipos de tecnologías para diferentes usos, pero en general la batería está arrasando con todo, ¿no? No hay nada que le pueda competir en eficiencia y en reducción de emisiones tan rápidamente como ir por un vehículo a batería. Y el gran dilema que tenemos nosotros es cómo aceleramos este proceso. Entonces ahí tenemos una serie de herramientas. Podemos, obviamente, dependiendo de las posiciones o facultades que tiene cada país, tenemos una serie de herramientas. En general, estas se dividen en dos ampliamente. Las que buscan incrementar la demanda, es decir, políticas como incentivos a la compra de un vehículo eléctrico, o políticas que buscan acelerar la oferta de los vehículos eléctricos, que buscan regular justamente lo que entra en estos mercados. Entonces, lo que escribimos justamente con ACCT es un capítulo enfocado en esta segunda parte. ¿Por qué? También por las condiciones que tiene nuestra región. Nuestra región tiene limitantes muy importantes en poder aportar fiscalmente a la compra de vehículos particulares eléctricos. Entonces, si bien existen estas políticas públicas en la región, es algo que es muy difícil de sostener en el tiempo. Y cada vez que estas políticas se dilatan o hay discusiones como en el caso de Estados Unidos o en Europa ahora, las ventas de vehículos eléctricos automáticamente caen. Además, que no sabemos si realmente estos beneficios están llegando a los usuarios o están siendo aportados por los proveedores de los vehículos. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Es regular la oferta. Y creo que ahí hay varios ejemplos que son súper notorios y uno de los ejemplos más claros de esto son las licitaciones de transporte público en Chile. Las licitaciones de transporte público tienen un enfoque tecnológico que ha buscado incrementar la participación de vehículos eléctricos y en la última licitación justamente se dice solo eléctricos. Entonces, esa es la forma como podemos acelerar esa transición. Ahora, eso no es menor, porque conlleva un reto gigantesco en adaptar las condiciones para que estos vehículos puedan operar. Y ahí viene justamente todos los retos que tenemos en infraestructura de carga, interoperabilidad, etcétera, para asegurar que el usuario, al rato que compre el vehículo eléctrico, no tenga ningún problema en hacerlo, en operarlo, pero también asegurar a los que venden los vehículos eléctricos, decir, oye, vende tu vehículo porque no hay problema. Van a poder cargar, no hay un problema residencial, existen cargadores, etcétera. Entonces, el enfoque que hemos tenido es resaltar esto. ¿Por qué? Porque en Chile, hace un par de años, existe una ley de eficiencia energética y esta es una de las pocas políticas vinculantes que nos acercan a descarbonizar el sector transporte y aportar a los compromisos climáticos que tiene el país. Y lo que hemos visto en estos pocos años de implementación de esta política es muy notorio. Ahí resaltamos estos números y estamos renovando estos números, pero los vehículos enchufables, incluyendo los híbridos enchufables, han bajado un 17% en su precio, en su valor de compra. El número de modelos en el país se triplicó desde que entró en vigencia la ley. El número de ventas se cuadruplicó desde que entró la ley. Entonces existe esa oportunidad de acelerar estos procesos a través de este tipo de política pública. Y eso es lo que quisimos resaltar, no solo de una manera más teórica y amplia, enseñando las experiencias de diferentes países de alrededor del mundo, pero también entrando en el detalle específico del caso de Chile con la implementación de la Ley de Eficiencia Energética y los estándares vehiculares. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Les pido en un minuto si podemos, resaltar este tema, decir, pensemos por ahí, hay países que están dando sus primeros pasos, o ni siquiera los primeros pasos. ¿Cuál es la importancia que tiene una publicación de estas? ¿Por qué los invitaríamos a descargar el libro o a conseguirlo? Y tratar de que encuentren así alguna solución a sus problemas o a su política en curso. ¿Paola?
Bueno, valorar esta publicación tiene todo sentido porque ahí vamos a encontrar la historia de varias capitales, de varias ciudades latinoamericanas, en que estamos muy disponibles también a compartir las buenas prácticas, a compartir las experiencias. Nosotros desde Chile también creamos el primer observatorio de género y movilidad. Y ese observatorio nos ha permitido compartir indicadores, compartir experiencias, compartir dolores y desafíos. Esta publicación es también el sello de eso, de cómo nos ponemos a disposición los países para poder compartir las experiencias, compartir los errores cometidos, compartir las colaboraciones necesarias para la llegada de la electromovilidad y también los desafíos. Nosotros estamos a puerta en esta administración también, de así como trajimos los primeros 2 buses eléctricos, traer los primeros 2 buses a hidrógeno, probarlos en el transporte público urbano, ver cómo operan en Red Movilidad, que es el nombre actual del sistema de transporte público, que me imagino que a ninguno de ustedes se le va a olvidar, y así seguir entonces construyendo juntos el futuro. Latinoamérica deberíamos estar organizados desde cómo vamos a comprar los vehículos, desde las normas técnicas que vamos a exigir, desde cómo vamos a masificar también esta tecnología que en definitiva llegó para quedarse. Así que Chile no está sino a disposición de eso y esta publicación es el sello de lo que vamos a seguir construyendo como región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí, gracias de nuevo. Igualmente pienso que esta publicación marca un antes y un después, porque por mucho tiempo, conversando con colegas de la empresa privada, con amigos también en el sector público, organizaciones sin fines de lucro, que había una necesidad urgente en la región, una recopilación de qué es lo que se ha hecho en 12 años, qué ha pasado. Y si no se deja por escrito, se lo lleva el viento. Entonces, esto es importantísimo. Yo les daría una sugerencia a OLADE, tal vez hacer lo que se hace mucho en Estados Unidos, sacar un factbook, de ahí sacar un librito, como un librito evangelizador, en el que lo puedas andar en la bola, en el bolsillo, y podría decir que tenga los 25 pesa un poco. o 50, no, pero está buenísimo, lo voy a tener en mi oficina y lo voy a leer ahora que voy de regreso, pero es importantísimo, porque sí, marca un antes y un después. Por ejemplo, no he leído el libro todavía, pero sería importante, si no se ha hecho, de aquí a 5 años, ver cómo ha impactado la movilidad eléctrica los niveles de contaminación en las principales ciudades de nuestra región, en México, en Bogotá, en Santiago, en San José, en Buenos Aires, etcétera. Así es que una maravilla. Gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Sebastián. Muchas gracias. Literal lo ponen el tema sobre la mesa. Creo que eso es algo que es súper importante resaltar porque, como decía, dijeron los anteriores expositores de autoridades, este es el sector que tenemos que descarbonizar en la región. Entonces, tener este esfuerzo, que sea un esfuerzo colectivo también, que esté involucrado una serie de actores ahí, creo que es muy importante y nos da una referencia a la cual podemos acceder y también llamar la atención para asegurarnos de que estemos avanzando en estos temas. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera, Sí, si adelante. tuviera un tema adicional que Por supuesto. lo mencionaron varias personas esta mañana, Sí. el tema de continuidad de políticas públicas. Y eso es algo que en Chile es un ejemplo que se ve ahí, diferentes administraciones tienen una ruta y esta es una política de Estado. Lo vemos en Colombia también cuando comenzamos con la administración del presidente Santos, totalmente una administración verde, presidente Duque también verde, el presidente Petro igual. Y a pesar de tantos colores políticos tan distintos, pero todos siguen una misma ruta. Lo vemos también en Costa Rica, lo vemos en Uruguay con los gobiernos. Es también importante que de organizaciones como la de reconocer a estos países que hacen esas políticas de Estado que a final de cuentas es importantísimo, es clave. Y para que nosotros podamos hacer inversiones a largo plazo que garantizan también el retorno para nuestros inversionistas. Gracias. Sin duda, no. A ti, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente panel. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Te pido, Fitzgerald, que te quedes por aquí, que nos continúas acompañando. Ahora vamos a pasar al último panel de la jornada y para eso invito a acompañarnos a Cristina Victoriano, subdirectora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad de Chile, a Chris Nice, Diplomatic Fellow Instituto de las Américas, Cristian Tolbet, jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Y bueno, nuevamente nuestro moderador. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Si prestan atención, es el panel de los Cris. Estamos con Cristina, Cristian y Cris, así que fue el criterio para ordenarnos, para empezar a conversar. Bueno, muchísimas gracias. Recién Sebastián decía que la movilidad sostenible abarca más que la movilidad eléctrica claramente y mencionaba la aviación, mencionaba lo marítimo, ¿no? Hay aquí artículos que tienen que ver con eso. Y algunos de ellos, por ejemplo, lo escribió el Instituto de las Américas, ¿no? Chris Nice, a quien agradecemos por su participación, por su apoyo. Y quizás comenzamos por ti, Chris. Hay un par de artículos escritos por el Instituto de las Américas. Uno que tiene que ver con justamente la movilidad sostenible en lo que tiene que ver con lo marítimo, y es un artículo que además creo que tiene una buena perspectiva del potencial que tiene nuestra región para descarbonizar este sector. Y también la experiencia de hidrógeno, que mencionaba Guillermo recién, y que en California tiene un buen tiempo y una buena experiencia. Así que, Chris, adelante y cuéntanos un poco de estos artículos que han aportado ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fitzgerald. Tengo más confianza con mis palabras escritas, con permiso. Muy buenas tardes a todos, todas y todos. Es un honor para el Instituto de las Américas participar nuevamente en la Semana de la Energía de OLADE. Nuestra institución, el Instituto de las Américas, ha cultivado una relación de colaboración estratégica con OLADE durante muchos años, trabajando juntos para promover la transición energética, la innovación tecnológica y la integración regional. La publicación que hoy se presenta refleja este compromiso. Nos enorgullece haber contribuido con dos capítulos que abordan temas clave para el hemisferio occidental: el transporte marítimo urbano sostenible y las aplicaciones del hidrógeno en el transporte. Primero, la primera parte: transporte marítimo urbano sostenible. En nuestro aporte sobre transporte marítimo urbano sostenible destacamos que los ríos, bahías y litorales de nuestra región representan un activo estratégico poco aprovechado para la movilidad urbana limpia e inclusiva. Hoy gran parte de la flota de ferries y lanchas utiliza diésel altamente contaminante. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas ya permiten un cambio real. Ferries eléctricos a batería, embarcaciones de hidrógeno, híbridos solares y sistemas de hidroalas que reducen consumo y emisiones. El ejemplo de China Zorya, el ferry eléctrico más grande del mundo que conecta Buenos Aires con Colonia, demuestra cómo proyectos binacionales pueden decarbonizar rutas turísticas de alto tráfico y al mismo tiempo fortalecer la integración regional. Casos como este, junto con experiencias en Noruega, California o Nueva Zelanda, ofrecen lecciones de política pública, infraestructura portuaria y financiamiento que pueden inspirar a las ciudades latinoamericanas. Con abundantes recursos desde el litio del Cono Sur hasta la capacidad de astilleros en Brasil, la región tiene todo para liderar un nuevo nicho de construcción naval sostenible. La clave será combinar visión política, alianzas
privadas y financiamiento verde para transformar nuestros corredores azules en motores de crecimiento inclusive y turismo sostenible. La segunda parte, aplicaciones del hidrógeno en el transporte. Nuestro segundo capítulo examina las tendencias globales y las lecciones de California en el uso de hidrógeno para el transporte terrestre. Si bien el hidrógeno gris aún domina el mercado, proyectos en Japón, Alemania, Australia o Chile muestran cómo los hubs de hidrógeno pueden integrar producción, almacenamiento y uso en sectores estratégicos como el transporte pesado, el portuario y el minero. California ha sido pionera con programas como el Hydrogen Highway Initiative y más recientemente en el Hub Arches, enfocando en camiones de carga, puertos y transporte público. Ejemplos concretos incluyen camiones de hidrógeno en los puertos de Los Ángeles y Oakland, estaciones de reabastecimiento a lo largo del corredor I-5 y flotas de autobuses de hidrógeno en agencias como AC Transit, Sunline y Foothill Transit. Estas experiencias evidencian ventajas clave del hidrógeno frente a la electrificación por baterías en rutas largas y aplicaciones de carga pesada, pero también revelan riesgos como costos elevados, volatilidad de incentivos como el Low Carbon Fuel Standard y la necesidad de seguridad en el suministro. Las lecciones son claras para América Latina. Iniciar con flotas cautivas en minería, puertos y corredores logísticos, diseñar marcos de apoyo que reduzcan la exposición a la volatilidad de créditos y asegurar el vínculo entre electrolizadores, agua reciclada y energías renovables. Países como Chile, Uruguay y Colombia ya avanzan en proyectos emblemáticos y con una visión estratégica, la región puede posicionarse como líder en hidrógeno verde, tanto para uso doméstico como para exportación. En suma, estos dos capítulos reflejan el espíritu de colaboración entre OLADE y el Instituto de las Américas, aportar evidencia, casos prácticos y recomendaciones para que nuestra región transforme sus recursos naturales en soluciones energéticas sostenibles. El momento de actuar es ahora y confiamos en que este diálogo nos permitirá acelerar la transición hacia un futuro más limpio y competitivo para América Latina, el Caribe y América del Norte. Gracias. Muchas gracias a ti, Cris. Muchas gracias. Cristina, tú estás en la Agencia de Sostenibilidad, pero además experiencia y sos una referente en tema de transporte eficiente y eléctrico. ¿Cuál es tu visión a partir de esa experiencia de todo esto que estamos conversando y que hemos charlado en la mañana de hoy y que es tan importante para todos? Sí, bueno, a partir de esa experiencia es bien amplio, son 10, 15 años trabajando en temas de eficiencia energética en transporte en general. Hay hartas experiencias que se recogen aquí en el libro. El tema de la ley de eficiencia energética que nos mencionaban en el panel anterior es muy relevante porque es una política pública que nace de, primero, esta voluntad de querer disminuir efectivamente el consumo energético, disminuir las emisiones, y para eso hay que ir pasito a pasito construyendo, y esas son políticas efectivamente de largo plazo. Las políticas requieren que haya estos gobiernos que se van pasando la posta, que comentábamos también en el panel anterior, y que permitan ir avanzando de lo más básico. Para tener una ley de eficiencia energética que establece estándares, lo primero que tenemos que tener son datos, información. ¿Cómo voy a poner un estándar si no sé cuánto consumo, si no sé cuál es mi parque? Entonces, lo primero que se hace en Chile es tener un etiquetado de eficiencia energética vehicular que establece cuáles son
puede permitir medir todo el parque y decir, bueno, este es el estatus en el que me encuentro y después me pongo una meta. Soy ambiciosa, la meta es bien ambiciosa. Las marcas que están cumpliendo en Chile, por ahí leían en el reporte que hizo el Centro de Movilidad Sostenible, son alrededor del 50% todavía. Entonces hay mucho que hacer, las metas están muy ambiciosas. ¿Qué logro con eso? Logro reducir la uso de energía en todo el parque. Y lo voy haciendo de tal manera que le exijo, en este caso a la oferta, que vaya poniendo una oferta más eficiente. Entonces, de alguna manera les voy pidiendo que traiga más vehículos eléctricos a este mercado. Yo creo que el valor que tiene el poder construir de a poco y poder compartirnos estas experiencias a través de este libro blanco y poder decir, mira, así lo hicimos en Chile, así lo está haciendo Brasil, Colombia está avanzando de esta otra manera, es muy valioso porque nos dan estos ejemplos que a lo mejor cada uno de nosotros en nuestra realidad lo puede ir adoptando y como digo, tampoco es una cosa que pase de un día para otro. Hay muchas cosas que se hacen y que no se ven. Nosotros desde la Agencia de Sostenibilidad Energética lo que hacemos es apoyar el cambio que requieren los mercados hacia la sostenibilidad energética, en particular en el sector transporte. Uno no va a convencer de un día para otro a todo el parque, uy, nos vamos al eléctrico porque contamina menos, porque gasta menos energía, porque hace menos ruido. Primero, es confiable, durará, voy a poder con los costos, ¿qué va a pasar con ese vehículo cuando lo tenga que reemplazar? Necesito vencer muchas barreras que tienen que ver también con tener servicios técnicos a disposición, tener seguros para esos vehículos. Es todo un ecosistema que se arma en torno a una nueva tecnología de la sostenibilidad. Esa nueva tecnología de la sostenibilidad, desde el punto de vista de lo que hace la agencia, se tiene que armar con nuevos actores. Necesitamos gente capacitada que pueda hacer mantenimiento de vehículo, que pueda instalar infraestructura de carga, que necesitamos también conocimiento. Para nosotros es muy importante, a partir de la experiencia del programa Mi Taxi Eléctrico, tener embajadores de la electromovilidad, gente que le vaya bien con la electromovilidad, porque si a la persona que está todo el día en la calle recorriendo con su vehículo eléctrico le va mal con la electromovilidad, ese es un embajador que va a ser un embajador negativo de la tecnología y vamos a retrasar el avance de las tecnologías. En Chile tenemos algunos más eléctricos, saben que cuando no nos va bien con un avance tecnológico, perdemos muchos años en tratar de recuperar la imagen que puede tener una tecnología. Nos pasó también con Transantiago, como es muy importante la imagen que tenga. Entonces son muchos factores. Nosotros desde la agencia buscamos apoyar la implementación de estas políticas públicas, ir cuidando los detalles, ir avanzando en que los mercados se vayan creando. Nosotros hicimos proyectos como la aceleradora de electromovilidad, en lo que hacíamos era acompañar empresas que tenían como, uy, hay una política de electromovilidad. ¿Qué será? ¿Cómo lo podré hacer con mi propia flota? Y los acompañamos a entender la tecnología, a buscar la oferta vehicular, buscar la oferta de carga, cómo lo pueden hacer para completar todo este ecosistema que va alrededor y que no es solamente el vehículo. Y nuestra mirada un poco es desde ese punto de vista, de cómo la política pública, que tiene un objetivo de largo plazo, tiene que ir siendo construida pasito a pasito sin descuidar cada uno de los eslabones que hacen parte y que generan que esto sea un círculo virtuoso y que cada vez tengamos más buses en las calles, más taxis y colectivos en nuestro país y ojalá en toda la región metropolitana. O sea, en toda la región latinoamericana y el Caribe. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Se nota que te apasiona el tema y eso está muy bueno. Lo hemos dicho varias veces, el programa CLETA ha sido bien importante para poder llevar adelante este libro. El Ministerio del Medio Ambiente aquí de Chile. Cristian dirige un área allí que tiene que ver con la calidad del aire, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, ¿qué nos puedes contar del aporte que hace esta movilidad sostenible a ese punto? ¿Se escucha? Sí. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenernos acá como Ministerio de Medio Ambiente, muchas gracias a todas las asistentes y los asistentes. Saludos especial a la Cristina, porque con Cristina nos conocimos por ahí por el año 2020, trabajando en electromovilidad, efectivamente, en el transporte público mayor.
Y también saludo a mi equipo que aquí está, a Liocha Reynoso y Nancy Manríquez, levanten la mano, del Ministerio de Medio Ambiente, que ellos fueron los que efectivamente escribieron el capítulo de CLETS. Yo no lo escribí, lo confieso para que ustedes sepan, pero no lo digan fuera de esta sala. Para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente es súper importante estar aquí porque de todas maneras lo que hace es que quiebra un paradigma. El Ministerio de Medio Ambiente y en general las políticas públicas que nosotros hacemos son de regulación, son prohibiciones, son generación de estándares, pero poco tenemos de fomento. Y esto para nosotros es muy importante porque nos metemos en un tema que no es nuestro core business, por así decirlo, pero que para nosotros es sumamente importante. Y es sumamente importante porque Chile es líder en electromovilidad, definitivamente. ¿Quién hubiera pensado que una ciudad austral como Santiago iba a ser la ciudad con mayor cantidad de buses eléctricos fuera de China? Y que compite codo a codo con otra ciudad que es Bogotá. Y que yo he tenido conversaciones con personas en Bogotá que me dicen, ustedes están segundos y después pasamos al primer podio y estamos así, y esa es una competencia que ha sido virtuosísima. Y lo que nosotros discutimos mucho de la electromovilidad es cómo genera la capacidad de tener un mejor servicio, cómo la gente lo evalúa mejor, cómo disminuye el ruido. Pero poco hablamos también cómo disminuye los gases de efecto invernadero, pero poco hablamos también de la importancia que tiene en mejorar la calidad del aire. Y eso para nosotros ha sido fundamental. La calidad del aire, por supuesto, es nuestro entry point a las políticas públicas de electromovilidad, porque lo que nos permite a nosotros es definitivamente hacer realmente el cambio de paradigma necesario que se necesita hoy en día en ciudades como Santiago. Santiago era una ciudad muy contaminada principalmente por el sector industrial, pero hoy en día lo que vemos es que el principal sector que está generando las emisiones de contaminantes locales que dañan la salud de la población es el sector de transporte. Es el uso de vehículos diésel, es la maquinaria fuera de ruta, off-road. Y nosotros estamos ahora en una misión muy importante de electrificar todo el sector de transporte, no solo porque lo dice nuestra contribución nacional determinada, como lo decía la ministra, sino porque es una política pública importantísima para la salud y la calidad de vida en las ciudades. Ahora, Santiago, como yo le decía y se ha mencionado mucho, es un caso de éxito. Y yo también les mencioné Bogotá y podemos mencionar también grandes ciudades, metrópolis en Brasil, Ciudad de México. Pero ¿qué pasa con ciudades pequeñas e intermedias? Y yo creo que esa es una carga que lleva América Latina hace mucho tiempo, que en los grandes centros metropolitanos se implementan políticas públicas y se tienen estándares de vida que pueden llegar a ser europeos, estadounidenses, pero en ciudades pequeñas e intermedias se deja de que estén por detrás, que arrastren una deuda de modernidad. Bueno, lo que nosotros queremos hacer con CLETS, que es la Estrategia Nacional de Transporte Urbano Sostenible, es llevar la electromovilidad y esta modernidad que entrega la electromovilidad a ese tipo de ciudades. Y por eso nosotros estamos haciendo estas acciones demostrativas en 4 ciudades: en Antofagasta, en Concepción Metropolitano, en Lebu y en Valdivia. Y con distintas maneras de hacer electromovilidad. No estamos pensando solamente en transporte público mayor. En Antofagasta sí, porque es una ciudad pionera que nos va a permitir a nosotros identificar las lecciones aprendidas y tratar de hacerlas replicables para otras ciudades tanto de Chile como de América Latina. Pero en Concepción Metropolitana nosotros estamos entrando con bicicletas eléctricas y quisiéramos ver si es que es posible una integración entre un transporte de ciclos con un transporte público mayor. En Lebu, que es otra ciudad en Biobío, que es un pueblo bastante pequeño, nosotros estamos explorando otra intención, que es el transporte público menor. Porque fuera de Santiago es muy común de que la gente no se transporte en buses, sino que se transporte en taxis colectivos, y se llaman así los colectivos. ¿Qué pasa si nosotros llevamos la electromovilidad a ese usuario? ¿Cómo nosotros podemos hacer que ese conductor de taxi colectivo sea nuestro embajador, como decía Cristina, y que muestre que en una ciudad pequeña de una región bastante austral pueda llevar la electromovilidad? Si lo logramos en Lebu, lo podemos lograr en cualquier lado. Y en Valdivia nosotros queremos también replicar una experiencia exitosa de acá de Santiago, perdón, que es los electroterminales públicos. Si nosotros podemos poner un electroterminal público en Valdivia que sea exitoso, lo vamos a poder llevar a todos lados. Y es nuestra intención. También CLETS trata de cubrir otros temas, porque efectivamente yo podría llevar un taxi eléctrico a Lebu y pasárselo a un taxista y me voy. Pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que generar la política pública, los estándares, la capacidad técnica, el ecosistema en la ciudad. Hay que pensar siempre que cuando nosotros estamos trayendo la electromovilidad, lo que estamos haciendo es cambiar el paradigma. La gente piensa en su auto que va a
a la bencinera, se le dice acá en Santiago, a la estación de carga, inyecta un tubo y recarga su vehículo en unos minutos y se va. Para la electromovilidad es totalmente distinto. También cuando ocupo mi vehículo de combustión interna, yo voy a un taller y me lo arregla el tipo de toda la vida. Si el tipo de toda la vida ya no me lo puedo arreglar, ¿a quién voy? ¿Con quién yo hago esa mantención? Esos son el tipo de cosas que son barreras de entrada súper importantes para la electromovilidad, que pueden opacar muchas veces los beneficios que nos trae. Y por último, los modelos de negocio, que en Santiago y en grandes ciudades han sido exitosos, porque efectivamente tenemos grandes empresas que se llevan la concesión de todas las rutas. Pero ¿qué pasa en ciudades más pequeñas en donde tenemos una persona que es un dueño de un vehículo o dueño de una pequeña flota, o cuando un taxista colectivero es dueño de su taxi y de ningún otro taxi más? ¿Cómo nosotros llevamos un modelo de negocio exitoso a esas instancias? Esos son el tipo de barreras que nosotros ahora queremos empezar a explorar, porque si no las exploramos nunca vamos a poder salir del paradigma de tener buses eléctricos en las grandes ciudades y en ningún lado más. Chile ha sido hasta ahora pionero y queremos que siga así, y por eso con CLETS nos hemos puesto esa misión. Y también desde el Ministerio de Medio Ambiente queremos también aprovechar y cosechar todos los beneficios que nos va a traer esto. Quiero terminar por agradecer también a nuestros socios en CLETS, porque por supuesto no lo hacemos solo, el Ministerio de Transporte, específicamente la Secretaría de Transporte, y también el Directorio de Transporte Público Regional, en este caso no el metropolitano, que para nosotros han sido socios fantásticos, que se han puesto la camiseta de la electromovilidad junto con nosotros y quieren avanzar juntos con nosotros para llevar la electromovilidad ahí donde todavía no ha llegado. Fantástico, Cristian, muchísimas gracias y realmente felicitaciones por este trabajo que realizan. Un minutito a cada uno nada más, capaz que empiezo por aquí, por Cristina. A ver, ¿por qué quienes nos están mirando, que saludamos a todos los que están en la transmisión, y a las personas que están aquí, que obviamente todavía no han leído el libro, bueno, ¿cómo los alentamos para que lo lean, para que se lo lleven y lo puedan introducir en sus agendas diarias? Yo diría que, y ahí me va a retar de la editorial, pero a lo mejor no hay que leerlo todo, pero sí hay que buscar aquellos aspectos en los aquellos uno puede sacar ciertos aprendizajes en los que del libro uno dice, mira, esta experiencia está interesante, esta política que se implementó podría ser aplicable. ¿Por qué? Porque queremos transformar estos mercados. Cada uno de nosotros tiene acciones que puede hacer. Y entonces, en este mundo en que estamos, pero bombardeados por información de distintos lados y que nos llegan los reels, las redes sociales, etcétera, etcétera, darnos un tiempo para aprender, para entender algo específico y decir, bueno, yo con eso, ¿qué puedo hacer en mi localidad, en mi institución, en qué es lo que yo puedo realmente aprovechar? Tiene un fantástico índice, yo no lo he leído completo, pero sí tiene un fantástico índice en que uno de verdad puede decir, ah, mira, esto está muy interesante, y una buena ojeada, y ahí detenerse en lo más importante, y eso leerlo con mucho cuidado, eso diría yo. Fantástico, Cristina, muchísimas gracias. Cris, ¿qué mirada tienen ustedes desde el Instituto de las Américas para una publicación de este tipo? Sí, gracias. Dos observaciones. La primera es que yo soy de San Diego, pero viví en Santiago por 3 años, hace 8 años, y estoy observando el crecimiento gigante en la inversión y la llegada de buses eléctricos y los resultados para el medio ambiente y la protección de la salud de la población. Y quisiera felicitarles, que es un resultado muy... No, pero a todos los chilenos, porque después de 8 años afuera, estoy llegando a un sector con muchos cambios buenos, gracias. Y la segunda observación es sobre mi conversación la semana pasada
con la directora de Arches, es un hub en California, Angelina Galiveta. Me dijo que California ya tiene un ecosistema vibrante para la aplicación de hidrógeno en sectores como camiones pesados, aviación, el sector energético y el sector transporte. Y entre los años 2030 hasta 2040, ella me dijo que vamos a ver una inversión de más o menos 15.000 millones de dólares en California. Gracias. Muchísimas gracias, Chris. Cristian. ¿Por qué invitamos a los amigos Sí, a claro. consultar el libro? Un minuto corto. Bueno, primero, por el contenido, es muy importante que nosotros podamos tener algún documento en el cual nosotros podamos acceder y ver cómo estas políticas han avanzado, cuáles son las experiencias de éxito y cómo se pudieran replicar. Pero segundo, yo creo que más importante es tener este testimonio que nos permita a nosotros como América Latina y el Caribe ver cómo nosotros hemos logrado este éxito tan grande. Muchas veces, y me pasa a mí que la gente que ocupa electromovilidad como yo mismo todos los días, pierde el asombro de estar en un vehículo que ya no se mueve por combustión interna, sino que se mueve con baterías. Pero si nosotros, como hacedores de políticas públicas o gente involucrada en el ecosistema de la electromovilidad, podemos seguir asombrándonos todos los días del logro tremendo que ha tenido la región y que somos un ejemplo a nivel mundial, tenemos que seguir también evangelizando, tenemos que seguir mostrando que efectivamente América Latina y el Caribe puede tomar decisiones importantes. En este caso se decidió avanzar por la electromovilidad y que se puede ser exitoso, porque tenemos profesionales que tienen las capacidades, tenemos gobiernos que están comprometidos, dadas ciertas condiciones, y este libro lo que hace es mostrarnos de que eso fue posible, de que eso está en este momento pasando y que hoy en día América Latina está muy arriba en esto, simplemente porque los que estamos aquí y los que trabajan también con nosotros han podido y han ganado la ambición para avanzar en la electromovilidad. Así que a Olade y también a todos los que participaron y escribieron artículos y capítulos de este libro, los felicito mucho y sigamos dándole porque esto todavía no se acaba. Muchísimas gracias. Yo para terminar, quiero contar que además de estas muy buenas experiencias y participaciones que hemos tenido en estos dos paneles, hay más capítulos, como bien dice Cristina, hicimos algo bastante ambicioso y extenso, creo que con el peso ya nos damos cuenta, y tenemos muchos aportes de muchas instituciones, de otros profesionales que agradecemos muchísimo, e invitamos todos a que lo puedan consultar y ojalá sea una referencia para seguir trabajando estos temas tan importantes como hemos demostrado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias.